Bendiciones, hermanitos, salud y paz a todos los oyentes y todos los que estén viendo este vídeo. Estamos aquí con Jesse, que dio su primera parte de su testimonio, Amén. su Saludos. conversión. Amén. ¿Cómo estás, Jesse? Bien, bien, bien. Aquí emocionado Va- por esta segunda parte ahora. vamos a darle a la segunda parte. Nosotros lo hemos hecho de corrido, así que Sí. lo que pasa es que hemos querido hacerlo en dos partes. Amén. Y nada, pues vamos a continuar con su testimonio. Esta es la segunda parte. Estuvimos tratando su conversión y ahora vamos a hablar de su transformación. Así mismo es, así mismo es. Gracias, Carlos, por la oportunidad también, si no lo había dicho antes. Amén, amén. Y menciono esto lo del campo porque tú sabes, la verdad, el Padre y el Hijo fue algo impresionante, ¿verdad? Aquí fue donde nosotros empezamos a entender muchas de las cosas que habíamos escuchado y no entendíamos, o que no entendíamos y nosotros pensábamos que no existían, porque no las entendíamos, o no estaban ahí. Pero bueno, al mudarnos al campo, ya me había casado con mi esposa Marladies, nos habíamos mudado al campo. Bueno, primeramente nos mudamos a Carolina del Norte, que es un área menos poblada que la Florida. Son dos estados dentro de los Estados Unidos, un poco más al norte donde estamos nosotros en las montañas. Y aquí, pues, empezamos con los planes de mudarnos al campo. Estábamos yendo a una iglesia de campo. Mi esposa ya estaba embarazada con nuestro hijo Caleb y entonces nace Caleb. Seguimos en ese proceso de conversión y crecimiento que les había mencionado, ¿verdad? Esto nunca para. Siempre estamos ahí llegando. Tú llegas al Monte Everest y ahora aparece otro más. Entonces, Amén, amén. subiendo los próximos montes Everest en mi vida espiritual, entra la crisis sanitaria del 2020. Las iglesias cierran y se arma tremenda crisis, empieza el tema de las inoculaciones y entonces que si el trabajo, que si esto, que si lo otro. En aquel tiempo la iglesia de nosotros cerró, desgraciadamente ya cerró y yo era anciano de la iglesia, de esa iglesia en aquel tiempo, era anciano de la iglesia, que por cierto, no lo dije antes, pero eso fue otra cosa que trajo crisis a mi vida, fue que a mí me eligieron ser anciano a los 16 años en la iglesia adventista, allá donde mi abuelo era pastor. Y fue una cosa que a mí me marcó porque yo no me sentía listo. Nunca me sentí listo. Nunca me siento listo para la obra del ministerio. Pero o sea, el Señor hace el llamado, ¿verdad? Y no hay forma de negar. Es como la historia de Jonás. Dios te dice, levántate y predica. Y o sea, tienes que hacerlo. Porque es verdad que no me estoy metiendo en un bote ni estoy yendo a Tarsis, pero puede aparecer un oso aquí, me puede tragar y yo estar en la barriga del oso 3 días y 3 noches. Y no creo que eso va a ser muy bonito. ¿Tú entiendes? Entonces hay que responder al llamado del Señor. Y bueno, me mudo para acá, me escogen como anciano de iglesia. Sigo haciendo la obra de anciano. Pasa lo de la enfermedad sanitaria en 2020, pues ya a finales de 2020, 2021, yo he estado sufriendo tantas cosas dentro de la iglesia adventista. Las cosas no me hacían sentido, Carlos. No me hacían sentido. Por ejemplo, decíamos que esta era la iglesia de Dios. Yo no podía ver a Dios dentro de la iglesia. No podía sentir a Dios dentro de la iglesia. Decían que la iglesia era un hospital para las personas necesitadas, ¿verdad? Para nosotros, todos los pecadores. Pero yo no sentía que eso era un hospital. Yo no sentía amor. Siempre era una crítica, siempre era un ataque personal, siempre era una indirecta.
siempre uno era el malo, uno era el que estaba levantando la mano, tú sabes, en objeción a las cosas que se querían hacer dentro y fuera de la iglesia. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Yo me acuerdo que yo me levantaba todos los sábados por la mañana y poniéndome la corbata, mirándome así en el espejo. Ya yo estaba en mi mente, no, cuando llegue a la clase, la escuela sabática, yo le voy a decir al primer anciano esto y al otro voy a decir esto. Y éramos gladiadores, gladiadores adventistas lo que éramos nosotros. Lo que nos estábamos preparando era para la guerra, no para compartir a Cristo. Y tú sabes, a mí yo mismo me paraba y decía, ¿qué pasa, Jesse? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué estás hablando? Vamos tranquilo, vamos a compartir. Pero es que decían barbaridades, que decían una cantidad de atrocidades que tú decías, pero hermano, ¿cómo es esto posible? Entonces, uno sufre, porque uno siempre era el malo. Y uno no era que uno quería ser el malo, es que uno tiene una convicción. Y yo estaba convencido por mi propia conciencia que no podía quedarme callado, no podía hacerme partícipe de lo que querían hacer. Y si se iba a hacer, que se hiciera, pero que se anotara que yo estuve en desacuerdo. ¿No me entiendes? Por lo menos que se anote que estoy en desacuerdo. Para que nadie diga, oh, hicieron eso y ese era apoyo. No, y ese no apoyó. ¿Me entiendes? Entonces, como no había iglesia y lo único que teníamos era la opción de estudiar en casa y escuchar temas, yo en aquel tiempo escuchaba mucho a Walter Weiss, escuchaba mucho a otros predicadores, Stephen Moore, Doug Batchelor, tú sabes, toda esa gente, yo lo respetaba en aquel tiempo. Noté que me ponía a escuchar y habían cosas que me llamaban la atención, pero me dejaban insatisfecho y necesitaba ir a la Biblia, al Espíritu y Profecía, estudiar, y ahí se amplificaban ciertos temas. Y yo, wow. No era que yo estaba aprendiendo de ellos y me quedaba enganchado con ellos, no, en realidad era como que ellos hablaban, wow, Dios, pero ¿y dónde está eso? Y vamos entonces a buscar y de encontrar otras cosas, ¿verdad? Y en ese tiempo yo empiezo a encontrar páginas de web en el internet hablando que si la iglesia adventista es apóstata, que si es apostasía, que si es Babilonia. Y decía, no, la iglesia no es Babilonia. Tú sabes, yo estaba en esa lucha que no. Pero veía las citas de la hermana White y decía, espérate, ellos la están mal enfocando, pero ¿cuál es el enfoque verdadero de esta cita? ¿Por qué ella dijo esto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice aquello? Y yo de los pioneros lo único que sabía era lo que dicen dentro de la iglesia corporativa. Que se andaban peleando, que nunca estuvieron de acuerdo, que no sabían nada, que tú sabes, que la luz va en crecimiento. Entonces, bueno, me pongo a leer parte de la historia de los pioneros y me quedo sorprendido porque noto que la identidad que yo tengo como ser humano y mi forma de pensar estaba reflejada en las cosas que yo estaba leyendo de ellos. Y yo decía, wow, eso está muy interesante. O sea, yo nunca me había encontrado con algo tan bonito como eso. O sea, que es casi prácticamente la misma experiencia. Y empiezo a estudiar ahora más lo que decía la hermana White con respecto para la iglesia, testimonios para la iglesia, tomo 9, tomo 3 y tomo 2, mensajes selectos, tomo 1, joyo los testimonios, los tres volúmenes. Y wow, ahí empiezo a notar que la iglesia verdaderamente está en apostasía. Hace sentido. ¿Por qué la música anga? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué las confusiones de doctrina? En aquel tiempo me acuerdo mucho que los temas que nosotros más estudiábamos eran Daniel 12 y Apocalipsis. Eso era lo que más a nosotros como familia nos acercaba más a la palabra, ¿verdad? Y puede ser que verdaderamente no teníamos ideas claras, ¿verdad? Y lo admito, habían ideas que hoy en día miro hacia atrás y hasta yo mismo me dan ganas de reírme de mí mismo y decía, ¿cómo fue que yo creí esto? ¿Tú me entiendes? Pero o sea, estábamos estudiando en mensajes selectos, página 204, capítulo Nuestro firme fundamento. Ella habla sobre la visión del iceberg y dice que el Señor le dijo de cabeza. Y ahí empiezo a encontrar citas de ella a Stephen Haskell, citas de ella a Uriah Smith entre 1896 y 1903 ante la muerte de Uriah Smith, donde ella está diciendo no vayan a las iglesias adventistas. Y dije, ¿cómo? Y eso es una cita. Ella tiene una cita diciéndole a Stephen Haskell que la única esperanza de nuestros jóvenes es alejar a nuestros jóvenes de nuestras iglesias que tienen un bajo conocimiento de la verdadera piedad cristiana
y que no tienen los ABC del evangelio. Y yo me quedé súper, pero súper confundido. Porque yo decía, ¿cómo es esto? Y en ese mismo tiempo, ya fue 2021, empezando 2022, empiezan a abrir las iglesias y entonces algunos familiares empiezan a asistir a las iglesias. Y decía, ¿qué es esto? Y yo empecé también a asistirla, pero no me sentía bien. Porque ahora yo iba a la iglesia y yo sentía como que habían sombras dentro de la iglesia. Y decía, aquí hay algo que no está bien. Y la gente hablaba y decía cosas y no hacían sentido. Y en eso empiezo a descubrir que las creencias doctrinales que nosotros tenemos hoy, las 28, no son las correctas. O sea, esto fue lo primero que yo noté, fueron que las creencias estaban equivocadas, pero no sabía identificar qué creencia estaba mal. Porque yo en mi mente era como que habían cambiado la descripción de estas creencias, las palabras, por lo tanto tenemos hoy 28 y antes eran 25, pero yo no identificaba dónde estaba el error, pero sabía que habían cambiado las creencias. Yo decía, Señor, ¿cuáles son las creencias? ¿Qué creencias han cambiado? Bueno, en el 2022, estudiando el tema de la justificación por la fe, nosotros sacamos una serie por el canal. Ya yo estaba empezando a estudiar cosas de 1888, tú sabes, lo que ahora conozco que es el Espíritu de Cristo, pero en mi mente el Espíritu de Cristo era el Espíritu Santo, que lo es, pero no con la mentalidad y los espejuelos trinitarios que yo tenía, ¿verdad? Era así, esto era lo único que yo veía, era Trinidad, ¿verdad? Pero no la mencionaba, ni me la mencionaba en la mente, porque yo nunca en realidad entendí eso de la Trinidad, solamente sabía que era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y me mandan el video del hermano Michael McCaffrey, que es el canal Judgment Hour, titulado ¿Y vosotros quién decís que soy yo? La parte 1. Me lo mandó un amigo mío muy querido, se llama Mitch. Le mando saludos si ve este testimonio después. Porque yo se lo he dicho a él, yo le digo, Mitch, si tú supieras los frutos que han dado en tú compartirme ese video. Porque yo nunca me caí. Yo afuera. Y tú sabes, yo fui el primero en la familia. Cuando yo estoy viendo ese video, yo estoy en mi camioneta, como he compartido antes, estaba en mi camioneta con mi esposa, pasan 15, 20 minutos. Y por cierto, prácticamente 3 años después que vi el video, el Señor me permitió traducirlo al español y está disponible en nuestro canal de Clamor de Medianoche. ¿Verdad? ¿Quién decís Sí. vosotros? Yo. Sí, eso te iba a decir, Jesse, ¿no? Que hace justo 2 días lo traducisteis, Sí, ¿verdad? Y me percaté que, porque yo lo vi hace bastante tiempo también este vídeo, me percaté que habéis puesto parte 1. parte 1. Hay 2 Está, partes. está todavía por subir la otra parte, ¿verdad? Para que lo sepan los hermanos. Sí, estamos trabajando en ello. Dios mediante, Vale. pronto lo sacaremos. Pero les recomiendo mucho que vean el video para que puedan ver por qué fui impactado por ese video. Pero a los 15, 20 minutos yo estaba en mi camioneta, estábamos conduciendo y yo miro a mi esposa, le pongo pausa al video y le digo, o sea, me vino a la mente, es eso, no hay Trinidad. O sea, es como que te chocas y ¡pah! Y te dan la cara. Y yo me quedo así, le digo, no hay Trinidad. Y ella me miró y me dice, ¿qué? ¿Estás loco? Y tú sabes. Entonces me dice, llama a tu papá, llama a tu papá. Y yo llamé a mi papá y yo, papá, mira, yo te voy a mandar una cosa para que tú lo veas. Entonces, bueno, de ahí, tú sabes, como ya hemos compartido, mi papá me Sí, ya llama conozco, y me ya dice, conozco, sí. él me dice, yo te voy a probar que estás equivocado. Ay, pasaron 3 días y mi papá me llama y mi papá me dice, tienes razón. Y yo, ¿tienes razón? Y yo, ¿de qué? Y él me dice, no hay Trinidad, no hay Dios Espíritu Santo. Y yo, ahora sí estaba asustado, porque yo lo había entendido, pero yo nunca le dije a él que, o sea, yo no le dije, oye, no hay Trinidad, que la Trinidad es Babilonia, porque yo no entendía lo que era la Trinidad tampoco. Yo solamente me vino al pensamiento de la mente, no hay Trinidad, no hay un tercer Dios Espíritu Santo. Y mi enfoque mayor nunca fue tanto el Espíritu en este mensaje, sino más bien que Cristo es el Hijo de Dios. Después Dios me ha ayudado mucho porque noté que lo que traía más confusión era el tema del Espíritu Santo, pero para mí el tema del Espíritu Santo nunca fue lo que por sí decir, me hacía perder el sueño. Mi tema siempre fue, Cristo es el Hijo literal de Dios. El Padre sacrificó a su Hijo literal. Eso fue lo que a mí más me impactó. Porque yo tenía a mi hijo Caleb, tenía 2 añitos, casi 3 añitos, y yo lo miraba a él por las noches. Yo me acuerdo que yo lo miraba y yo decía,
pero Dios entregó a su hijo. Entregar yo a Caleb, eso es lo que a mí esto me hacía llorar. Yo me levantaba a las 2 de la mañana, me acercaba a mi hijo y yo lloraba. Yo lloraba, pues decía, no puede ser, no puede ser. Y entonces ahora mi papá viene y me dice, no, que no hay Dios Espíritu Santo. Y yo, wow, vamos a empezar a estudiar el tema. Y ahí se lo compartimos a mi tío, y entonces mi mamá, mi esposa, mi hermana, mi cuñado, tú sabes, y bueno, después el abuelo, la abuela, todo el mundo, eso fue, ¿para qué decirte? La bomba, pa. Porque este tema, cuando tú lo saboreas, no hay forma de quedarse callado, ¿verdad? Y Sí, exacto, exacto. Es algo increíble porque ves todo de nuevo. Ves completamente. todo lo que no veías antes y ves que todo cobra sentido porque realmente es lo Sí. que te faltaba entender, el gran sacrificio que hizo, ¿verdad? Por eso Juan dice que 3:16. por eso, exacto, por eso dice que Juan 3:16 es el, como digo, es el tráiler de la película. Es el resumen de la Biblia, realmente. Completamente. Pero la gente no lo comprende todavía, No, no lo compré. Y te digo, la mayoría. Yo, yo he tenido mejor experiencia con personas no adventistas hablando de este tema que con personas adventistas, porque yo al no adventista, al bautista, al evangélico, al pentecostal, a los católicos, yo le digo, ¿tú crees que Cristo era el hijo literal de Dios? Sí, 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 pero ¿estás seguro que es el hijo literal de Dios? Sí, 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 en algún tiempo en la eternidad el Padre tuvo un hijo, ese es Cristo. Y yo, pero eso no es lo que le enseña la Trinidad. Y ya cambia por completo el rostro, porque la gente en su mente es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces, tú sabes, después vienen los temas como que, oh, entonces Cristo es un Dios menor. ¿Desde cuándo acá existe un Dios menor y un Dios mayor? Eso no lo dice la Biblia. O eres Dios o no eres Dios. Ahora, hay un solo Dios que está por encima de todo el mundo, y ese es el Padre. Cristo es nuestro Dios, pero Moisés fue hecho Dios frente a Faraón. ¿Me entiendes? Fue hecho el Elohim. Y yo considero que los fieles siervos de Dios en esta tierra tendrán el poder y la autoridad de Dios mismo en esta tierra cuando se declaran las cosas, de acuerdo al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que tienen el testimonio de Jesús en sus propios labios. Entonces, la gente no entiende ciertos aspectos, pero o sea, énfasis, Cristo es el Hijo de Dios. Dios no hizo un sacrificio a medias. Dios no echó lágrimas por echar lágrimas. Dios sufrió porque era su hijo. Y yo veía a mi hijo Caleb y yo decía, mi bebé, es mi varón. Este es carne de mi... Fíjate, Adán puede decir que Eva es carne de su carne y hueso de su hueso porque verdaderamente ella lo fue. Pero nosotros no podemos decir eso al 100% de nuestras esposas, pero sí de un hijo. Sí, de un hijo. Porque ese sí es tuyo. Ese por más que quieran negar, tu hijo no se puede divorciar de ti como lo puede hacer una esposa, ¿verdad? Tu hijo va a ser tu hijo, pase lo que pase. Y yo decía, ese fue el que él envió. Te digo, eso fue lo que a mí más me impactó, que me cambió por completo. Me cambió por completo. Empezó un cambio drástico en mi vida. Empiezo a ver las cosas diferentes. Empiezo a tratar a las personas diferentes, porque ahora cada vez que yo veo una persona, yo no estoy viendo un apóstata, como hacen algunos. No, que es un apóstata. Yo no estoy viendo a un, tú sabes, por la expresión, un hijo bastardo del evangelio. No, no. Yo estoy viendo un alma por el cual Dios se ha sacrificado. Ahora, a ciertas personas, y esto es algo que lo voy a compartir antes en final, porque he aprendido estas cosas. A ciertas personas, la misma Biblia los llama anatemas, porque ellos reemplazan el evangelio. Cualquier persona que venga a distorsionarme el evangelio, tú sabes, yo lo miro tal por lo que es. Es una persona, es un lobo rapaz, o es un anatema, o es alguien que niega la verdad, especialmente cuando se trata de los maestros que enseñan, porque hay una responsabilidad estar detrás del micrófono, estar detrás del púlpito. Y el que no respete esa responsabilidad, pues verdaderamente la Biblia ya nos ha ayudado a identificarlos. ¿Y cómo identificarlos? ¿Tú me entiendes? Pero o sea, yo veo a las personas ahora como este puede ser también otro ciudadano conmigo en el cielo, en el reino por el cual Cristo ha sacrificado su propia vida. ¿Tú me entiendes? Y te cambia por completo, te cambia por completo la experiencia, el conocer quién es el Padre, que es Dios, y quién es su Hijo, que es Cristo. Y te cambia por completo. Yo todavía me acuerdo la primera vez que tú y yo nos conocimos, Carlos, que tú me enviaste un correo electrónico, yo te contesté, te envié el material que teníamos y tú lo estabas estudiando. Y me acuerdo de la primera conversación que tuvimos por teléfono. A la segunda, ya nosotros nos hablábamos como que nos habíamos conocido de por años y que simplemente habíamos pasado tiempo sin vernos, ¿no es verdad? Entonces, o sea, eso es lo que hace
el evangelio de Cristo, te transforma, te cambia, y ¿verdad? es un mensaje que Sí, une a las personas, une a los hermanos tremendamente. completamente. O sea, yo nunca en mi vida había sentido tanto gozo y tanta paz como la que yo tengo ahora. Y muchas personas tratan de quitarnos esa paz, tratan de quitarme la paz, tratan de robarme el gozo que me da. Hermanos, yo me repito, cada vez que hay un problema, yo me repito, yo no voy a permitir que nadie me quite a mi consolador, que es Cristo Jesús. Nadie. Muero primeramente, entrego mi vida antes de que alguien me quite esa esperanza y ese gozo, porque Él lo prometió en Mateo 28. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y en otras ocasiones lo he mencionado y obviamente lo vuelvo a mencionar. El primer versículo que Dios me mostró a mí en el 2022 con respecto a esta verdad que yo no lo entendí, pero me hizo sentir paz, fue Juan 14:16, ¿verdad? No, o 18. Vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Ese es uno de es el capítulo mío favorito, Juan 14. Y entonces, estas verdades, Carlos, verdaderamente te cambia la perspectiva completamente de la vida. Ya no ves las cosas como antes, ni las entiendes como antes, ni las esperas como antes. ¿Tú me entiendes? Para nada, para nada. Sí, sí, no, no, es impresionante, es impresionante. Yo también, bueno, cuando expliqué mi testimonio referente a, bueno, varias veces los hemos dado, bueno, juntamente con Frederick, tú y yo también dimos el Sí, testimonio sí, de cómo los tres conocimos el mensaje y realmente a mí no me cuadraba, nunca me cuadró la Trinidad y cuando yo empecé a comprender, dijéramos que Dios me empezó ya a motivar a que empezara a reflexionar sobre ello, porque yo no acababa de creer en la Trinidad y me dijo, ahora es el momento de que empieces a estudiar y que te quites esas dudas y empecé a exacto. estudiar. Lo vi todo tan claro y como dices tú, Juan 14 es un capítulo que dices, cuando ya lo comprendes, tú lo lees y dices, es imposible, no me entra en la cabeza cómo una persona puede leer Juan 14 y no comprender. ¿Cómo Así puede mismo. ser que se obsesionen con el versículo que dice el otro Enviaré otro. consolador? Eh, Sí, eh, pero si dos versículos después te está diciendo que es el mismo, no, ¿no? Porque dice, nos dejaré huérfanos y la, y bueno, y no solo Juan 14, ¿no? Pero Juan 16, 17, o sea, es tremendo la la, claridad con que realmente lo dice la Biblia. la misma hermana White dice que Cristo estaba hablando de su omnipresencia. Así lo dice ella, Exacto, citando a exacto, Juan sí, sí, sí. 14. Pero Sí, sí, mira, antes de, antes de terminar el testimonio, te había comentado sí. que me Sí. gustaría compartir, Ah, querías compartir unos versículos, ¿verdad? O una cita, no sí, sé qué me dijiste. Sí, unos versículos y al mismo tiempo unos pensamientos que me parece a mí que serían de mucha bendición para los hermanos. Lo que yo he aprendido perfecto. a lo largo de mi corta vida. Pues, no he vivido tanto tiempo como otros, ¿verdad? Eh, Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículos 11 al 12, indiscutiblemente son versículos especiales. Son versículos especiales. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 13, 14 años, yo me hice dos cuadros que tenían tres versículos. Isaías 54:17, ningún arma forjada contra ti. Mateo 5, tú sabes, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Mateo 5, 11 al 12 y Santiago 4, 7. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Esos eran mis tres versículos. Yo todos los días por la mañana, yo me repetía esos versículos y yo me los repetía, me los repetía, me los repetía. Eh, Analizando mi vida, yo verdaderamente he pasado por dolores profundos y sufrimientos que marcaron mi vida, pero en medio de eso, verdaderamente yo aprendí a jamás olvidarme de esa promesa que estaba mencionando en Mateo 5, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice la Biblia, dice Cristo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Siempre entendí que los sufrimientos que nosotros pasamos en esta tierra nos ayudarían a crecer, ¿verdad? Las pruebas. Aprendí que cuando alguien te critique, y estas son las lecciones que yo he sacado en mi vida, ¿verdad?
Cuando alguien te critique, la paz no te la roba ellos, sino cuando tú decides creer lo que ellos te dicen. Si una persona te critica y tú decides no creerle a esa persona, tu paz no te la roba. Pero si tú permites creer, ¿verdad? Si tú permites creer lo que esa persona está diciendo, te va a robar tu paz. Yo aprendí que cuando te persiguen, no son ellos los que te quitan la paz, sino tú cuando permites que el miedo te domine. Que me persigan, pero si yo permito que el miedo me domine, mi paz entonces me la roba. Y recuerda que Cristo dijo, la paz que yo doy, la doy no como el mundo la da. Pero esa paz de Cristo, quien único la puede quitar de tu corazón, eres tú mismo. Satanás no puede, ni una persona. Yo aprendí que cuando nos juzguen, ¿verdad? No son ellos los que nos están quitando la paz, las personas, sino que es nuestra conciencia la que nos quita la paz, porque nuestra conciencia nos puede acusar. Entonces, si alguien te está juzgando y tu conciencia te está dictando que no es cierto, que no es verdad, que están siendo injustos, tú siga adelante. Tu paz va a estar tranquila, porque tu conciencia está limpia. Pero si tu conciencia no está limpia, si tú no tienes paz, es porque tu conciencia te está diciendo algo. Nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? Y aun cuando las personas conspiran contra nosotros, no debemos de bajar nuestra mirada. Nosotros no hemos hecho nada por lo cual sentir pena o vergüenza. Nosotros debemos de seguir adelante con nuestra mirada bien en alto, mirando hacia Cristo, porque Cristo es nuestro consolador y Él es quien va caminando al frente. Y tenemos la plena confianza que Él nos ayuda, ¿verdad? Entonces, no podemos permitir que las personas frenen el ritmo de nuestros pasos en la vida espiritual. Debemos de permanecer fiel con una fe inquebrantable por completo, porque nosotros verdaderamente vamos a ver a Dios hacer una obra en nuestras vidas tan grande como nunca nos habíamos imaginado, cosas que jamás nosotros pensamos, Dios lo va a hacer. Entonces, mantenerte en el camino, no permitir que la gente te aflojen o te distraigan, ¿verdad? Y tú sabes, hay veces, Carlos, que las personas a mí me dicen en ocasiones, oye, ese como tú has cambiado. Y dice, oye, ¿cómo has cambiado? Y te voy a ser sincero, yo sigo siendo el mismo. La realidad es que yo no he cambiado en la forma en que la gente cree. Yo sigo siendo la misma persona. Lo único que yo aprendí, lo que dice la Biblia, lo voy a leer ahora aquí, dice Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué fue lo que yo aprendí de Proverbios? Bueno, yo aprendí que a donde a mí no me llaman, yo no voy, yo respeto. ¿Entiendes? Por eso ya yo no llamo tampoco a donde no me responden. Si yo llamo y no me responden, no llamo. Porque tampoco no estoy recibiendo lo que yo busco. Lo que yo busco es paz, amor, respeto, sabiduría, apoyo. Si estas cosas yo no las puedo conseguir, yo no llamo, yo no busco, yo me quedo tranquilo. Porque no me va a edificar. Lo único que va a hacer es causarme problemas, como el ejemplo que te conté de cuando fui con los jóvenes el sábado por la noche a hacer los bolines, ¿verdad? Los boliches. Entonces, ahí no iba a recibir nada de eso, por lo tanto, no voy. Es lo que he aprendido. No, el cristiano no debe estar en los lugares donde a él no se le llama ni va a ganar algo positivo. Y como te estaba diciendo, yo no voy a donde no me esperan, donde no me aprecian, donde mi presencia no es recibida. Ya yo no escribo donde no me contestan. Yo respeto la privacidad y la decisión individual de cada persona sin importar las diferencias. Yo, tú no me quieres, está bien, no hay problema. Esa es la única diferencia. No es que Yesser ha cambiado, no, Yesser sigue siendo la misma persona que él era, lo que he aprendido mucho. Con golpes en la vida. Te has fortalecido. Exactamente. Pues yo sigo siendo el mismo. Entonces, algunos me dicen que tengo inmadurez, ¿verdad? Que tengo inmadurez o que no he madurado en algún aspecto. Por la forma en que soy, por cómo pienso, cómo me expreso, cómo hago las cosas. Mira, les voy a ser sincero. Esto sí lo escribí y lo voy a leer. La madurez es entender lo siguiente. Nadie puede darte lo que no tiene. Si tú esperas que alguien te dé lealtad cuando la persona no es leal, eso es inmadurez. Pero si tú reconoces que la persona no es leal, por lo tanto, tú no tienes la expectativa de que te va a devolver lealtad, eso es madurez.
Tú no vas a ir a requerir a una persona que te dé algo que no tiene. ¿Cómo yo voy a quejarme del hermano que me está criticando y juzgando si no tiene a Cristo? ¿Cómo voy yo a esperar que tenga a Cristo? No tiene a Cristo, no puede dar a Cristo. ¿Me entiendes? Eso es madurez. Entonces, lo otro es no esperar lealtad de alguien que vive traicionando hacia sí mismo y a sus propios principios. Yo conozco personas, conozco sus principios, conozco su forma de pensar y ellos mismos se traicionan. Por lo tanto, yo de esas personas no espero lealtad. Y traicionan o no me defienden o no les importa mi bienestar, no me molesto. ¿Por qué? Porque madurez es entender que no tiene, no puede. ¿Me entiendes? Entonces, la honestidad. Yo no espero honestidad de personas que ni siquiera se dicen la verdad a sí mismos. Cuando las personas me dicen mentiras, yo en mi mente no digo, esto es un mentiroso, con esta persona yo no le digo, no. Yo, oye, ¿qué voy a esperar de él si él ni siquiera se puede ser sincero consigo mismo? ¿Me entiendes? Por lo tanto, sigo en mi camino. Dice la Biblia en Isaías 48:22, primeramente busco Mateo 15:19. Mateo 15:19 dice, Mateo 15:19 dice, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, cuando yo veo que esto es lo que una persona hace, eso es lo que tiene en el corazón. Exacto. Y eso es madurez. Entender lo que esa persona tiene y entender que no puede dar otra cosa. ¿Verdad? Por eso Cristo dijo, lo que contamina no es lo que entra, es lo que sale. ¿Entiendes? Ahora, ¿y qué dice Isaías? Porque si tú te pones Isaías, dice, no hay paz, dijo Jehová, para los impíos. Los que son impíos de corazón, que no tienen a Cristo, lo único que van a traer es peleas, discusiones. Cuando yo noto, y yo soy notado en mi familia, nosotros nos reunimos como familia y empieza el tema de algo que sucede o algo que sucedió con otro familiar. Y yo noto que no hay unidad en qué es lo que sucedió. No, porque si él dijo esto, pero mira, es que pasó esto también. Y yo digo, oh, esta persona, la persona a la cual se está hablando, hay algo que está agarrado a esa persona que no trae paz. Porque cuando se habla de IS, no se traen esas discusiones, no se aman esas confusiones. Cuando se habla de IS, la familia no está desunida, la familia está en unidad. Cuando se habla de IS, no se trae pesar y dolor, no, porque mira, porque hay que ayudarlo, no, pero mira, porque él hizo esto y hay que dejarlo tranquilo, hay que respetarlo. Y no hay confusión, hermano. Cuando se habla de IS, ¿qué cosa trae? Unidad, paz, tranquilidad, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que tiene IS? Si IS quiere dar a Cristo, tiene que tener a Cristo. Y eso es lo que he notado como familia. Yo cuando veo que hay personas que es un familiar, porque eso los tenemos un familiar, tú sabes, uno llama un primo, un tío por allá, y entonces te dice una cosa, pero después tú vas al perro y el perro te dice otra cosa, y tú te quedas así como, acá, entonces, ¿quién tiene la verdad? Cuando yo noto eso, yo digo, oh, espérate. Yo me voy a echar un paso hacia atrás hasta que la verdad salga. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque ahí no está Cristo. En esa hay que cortar. Exactamente. Hay que cortar, sí, sí. Hay que cortar. Y te digo, Isaías lo dice, que para el impío no hay paz. Entonces, dejar esperar la paz de alguien que está en guerra con su propia, eso es inconcebible. Mira, no es nada personal con los familiares ni con las amistades. Es real, ¿verdad? Es real. Y cuanto uno más rápido acepte esto, más libre uno se va a sentir. Porque ahora tú vas a notar que no es la persona, es el espíritu que está detrás de la persona. No es que fulano es malo, es que el espíritu que está detrás de él no es un espíritu correcto. El Señor es el espíritu, dice la Biblia, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad, ahí hay paz, ahí hay armonía, ahí hay luz, ahí hay amor, no hay crítica, que eso es un problema, no hay quejas, ¿da? No, la gente no se andan quejando, negatividad, no hay negatividad, no hay nada negativo, no hay nada malo, solo hay paz y armonía. Y hay otro versículo que un día entendí, que la felicidad siempre se trató de aprender a vivir con Cristo en mí, en mi corazón, que la felicidad nunca estuvo en manos de otro. Eso está en Lucas 17:21. Lucas 17:21 dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y ahí fue donde yo aprendí y dije, espérate, esto no se trata de lo que piensa el otro de mí, lo que dice el otro de mí, lo que el otro, no. Esto se trata de lo que está en mí.
Si yo tengo a Cristo en mí, yo soy quien decido ser feliz. Si yo quiero ser feliz y Cristo habita en mí, pues soy feliz. Digan lo que digan. Y te digo, a mí un día un señor con el que yo trabajaba, un retirado del ejército, que yo lo respeto mucho, él un día me lo dijo, él me dijo, Jesse, tú eres un ministro. Me dice él, tú eres un ministro. Tú no debes preocuparte por lo que dicen la gente. Solamente hay dos personas por las cuales tú debes preocuparte. Dios y tu esposa. De ahí en fuera, lo que digan los demás no sirve, no vale. Especialmente si lo que hace es desanimarte para tú seguir en el camino. Y te digo, Carlos, esa es la pura realidad. Nosotros por quien debemos de tener temor y estar preocupados qué es lo que piensa Dios de mí. Y tú te preguntarás, la persona que está viendo este video, ¿cómo yo sé lo que piensa Dios de mí? Estudia su Biblia, estudia su palabra. Ahí Dios te va a decir, oye, de manera más clara el Señor no te va a hablar. Ahí Él habla bastante claro. Entonces ahí en Lucas 17:21 dice que el reino de Dios está dentro de nosotros. La verdadera felicidad viene de adentro cuando Cristo está habitando en nosotros. ¿Ok? Ahora, la soledad fue lo que a mí me hizo fuerte, como yo estaba mencionando en mi testimonio. Yo aprendí a preocuparme solo por lo que Dios pensara de mí y después mi esposa, hoy en día mi esposa también, que es la persona que yo escogí para vivir en mi vida. Mi esposa, al ser la persona que yo escogí por encima del mundo, ¿verdad? Tiene que ser la cual me preocupe, porque si yo me preocupo más por el de afuera y no por mi esposa, puede ser que esté maltratando a mi esposa. O sea, soy luz para la calle, pero soy oscuridad para la casa. Y eso es incorrecto. Entonces yo he aprendido, si mi esposa fue la persona que yo escogí, pues Dios y mi esposo son los que a mí me preocupan, quiénes son los que piensan de mí, qué es lo que quieren decirme. A ellos son los que yo me siento y aunque no me guste lo que estoy escuchando, lo escucho y lo analizo y oro al Señor y digo, Señor, ayúdame, qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que tengo que hacer. ¿Tú me entiendes? El no depender de nadie de ciertas cosas fue para mí como lo que más me fortaleció mentalmente, pues descubrí que Cristo es más que suficiente cuando Él está en nuestro corazón, no lo que piensa fulano, ni la iglesia, ni mengano. Los demás no entienden las necesidades que yo tengo, ni tampoco los anhelos que mi corazón tiene. Y muchas veces ellos confunden estas cosas. Yo muchas veces he notado que lo que yo necesito, ellos dicen, no, eso es un anhelo tuyo, eso es un deseo, no es que tú lo necesitas. Y entonces lo que yo anhelo me dicen que es una necesidad. Y me quedo así como que, ¿cómo es posible que confunden mi necesidad con mi anhelo? Y ellos dicen que mi necesidad es un anhelo y que mi anhelo es una necesidad. Es increíble. Por lo tanto, hay que buscar al Señor en modo personal, ¿verdad? Y bueno, Salmo 118, el próximo versículo 6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Uno siempre tiene que estar confiado en lo que diga el Señor, pase lo que pase, las consecuencias que hayan que recoger, porque Él es el que está conmigo. Y bueno, para terminar, para mí los peores problemas que yo pasé en mi vida, yo creo que yo lo superé solamente gracias a estar en soledad con Dios. Si no fuera porque Dios me dio la oportunidad de estar en soledad con Él, no creo que hubiera pasado la prueba. Así como Jonás dice que él clamó al Señor en angustia y el Señor le respondió, yo sentí que a mí me pasó lo mismo en varias partes de mi vida y en mi testimonio. Y hoy comprendo que las personas fuertes o personas con sabiduría no es que maduran por los años. Oh, tiene 60 años, muy maduro. No. Puedes conocer un hombre de 60 años que tiene canas y es tan niño como un niño. Para mí, la sabiduría, la madurez, la fortaleza viene a través del dolor, del fracaso, el rechazo, la pérdida, la falta de respeto, el desamor que nosotros experimentamos, porque estas cosas son las que te hacen aferrarte a Cristo. Así como Jacob tuvo que Cristo tocarlo con un dedo y darle un dolor fuerte para que él se diera cuenta, reaccionara oh, es Cristo, me voy a aferrar a él y hasta que no me bendiga no te suelto, ¿verdad? Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros en nuestras vidas. Y te digo que está escrito en Primera de Pedro, último versículo, Primera de Pedro 5:10 dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, Carlos, nada, esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ignorar a los que critican, a los que persiguen,
tenemos que ignorar a los que nos atacan, tenemos que preocuparnos solamente por lo que Dios dice. La felicidad es una decisión propia, no es de nadie más. Yo en lo personal he visto como el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida porque he sido paciente y he querido hacer lo correcto. Él me da la valentía, aunque las piernas me tiemblen, pero me da la valentía, me someto a lo que la conciencia a través de la palabra de Dios me está diciendo y el Señor bendice. Y yo te digo que verdaderamente hay ese pensamiento que dice, ¿cómo es que dice el pensamiento? Que tú habías dicho al principio, que es lo que dicen los jesuitas, con lo del fin y... El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Ese pensamiento te roba la experiencia cristiana. Te roba la experiencia Exacto. cristiana. Porque si tú tratas de hacer trampa por tratar de adquirir, de llegar al final, ¿de qué valió la carrera? Si hiciste trampa. O sea, no tienes el logro. Y por eso es que la vida cristiana es tan especial, porque el camino sí es duro, es largo, angosto y estrecho, ¿verdad? Y de muchas veces, mucha soledad. Yo he conocido a muchos hermanos que sufren. Oh, estoy solo. Y yo los entiendo. Yo sé que la soledad es feo. Pero ¿sabes qué? Yo estuve rodeado por personas y estuve solo, estando rodeado por personas. Y ahora que he estado en la soledad y no estoy rodeado por personas, me siento menos en soledad porque me estoy rodeando por aquellos que verdaderamente cuentan o que valen la pena, aunque los tenga a la distancia, como en el caso tuyo, Carlos, que te tengo como a 3.000 millas. Sí, pero podemos vernos. Así mismo. Sí, pero Yesser, todas las personas que han sido grandemente usados por el Señor han tenido que sufrir la soledad. Es decir, tienen que cruzar el desierto. Tienen que vérselas en el desierto, donde realmente tú necesitas al Señor porque no tienes básicamente o prácticamente nada. Y coincido contigo, mira, yo para acabar te quiero recitar porque yo en las últimas tribulaciones que he pasado, que tú las conoces bien, Yesser, sí. También me ayudó mucho Santiago 4:7. Me ayudó muchísimo. Y creo que al final es un gran resumen, al igual que Juan 3:16 es un gran resumen de la verdad del Padre, el Hijo y de la Biblia en sí. Creo que es un gran resumen del carácter que debemos tener y lo que debemos hacer en un versículo tan corto. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Realmente es tan sencillo como eso, someterse a Dios y ya está todo. O sea, dice que el reino de Dios, o sea, todo nos viene por añadidura cuando realmente lo único que hacemos es buscar el reino de Dios. Yo te digo, mira, cuando aceptemos que la soledad nos hace fuertes, porque el no depender de nadie te obliga a depender solamente de Dios, entonces te vas a acostumbrar a estar contigo mismo y con Dios en soledad. Claro, ¿entiendes? Claro. Y los peores problemas son los problemas mentales. Y esos problemas por las luchas que yo pasé fueron las que considero que el Señor permitió porque me estaban preparando para estar donde yo estoy hoy, ¿verdad? Y te digo, las personas fuertes, las que dicen, oh, tú una persona madura, a mí me han dicho, tienes mucho conocimiento, tienes mucha sabiduría, tienes mucha madurez. Hermano, eso es testimonio del dolor, el fracaso, el rechazo, la pérdida, la falta de respeto, el desamor por la cual tuve que atravesar. Y aferrarme a Cristo, aferrarme a Cristo, aferrarme a Cristo. Entonces, yo digo que muchas veces nosotros sufrimos por nuestra propia decisión. ¿Ve? Oh, es que, por ejemplo, yo he tenido amistades que me han traicionado. He tenido familiares que me han traicionado. Y yo muchas veces voy a mi papá y yo sufro y yo lloro. Yo soy una persona que me tomo muy a pecho el tema de la lealtad. Para mí la lealtad es algo que la gente no sabe el gran significado que tiene la lealtad de mi vida. Yo te digo una cosa, Carlos, y tú lo sabes. Yo soy leal hasta la muerte. Yo muero por tal de ser leal. Y yo noto que hay gente que no son de esa manera. Y yo me quedo sorprendido en cosas sencillas, fáciles. Y yo al principio, lo admito, yo sufría mucho, yo me molestaba mucho y decía, pero ¿por qué?
Pero ¿por qué? ¿Por qué no puede pararse y decir esto no es verdad, eso no es cierto? No, se entregan al chisme, se entregan a la traición y aprendí. ¿Por qué yo espero que ellos tengan algo que ellos no tienen? El problema está en mí, no está en ellos. Ahora, Exacto. que ellos necesitan lealtad es un problema entre esa persona y Dios, no un problema Sí, mío. Mi problema es lo que yo puedo ofrecer y lo que exacto. yo puedo ofrecer es mi problema. Pero hoy en día nosotros esperamos lealtad de aquel que vive traicionándose, esperamos honestidad del que es mentiroso y honestamente a mí me ha traído mucha paz porque yo he tenido personas, fíjate tú, las personas me han ofendido, familiares y amistades me han ofendido y yo en el corazón los he perdonado. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Me he olvidado del mal que han hecho? No, eso no es el perdón verdadero. Perdón verdadero es que tú no vas a buscar ahora retribución, juicio. Tú no vas a buscar venganza. Y aunque esta persona se acerque a ti, tú no lo vas a tratar con odio ni lo vas a despreciar. Tú lo vas a tratar normal, normal. Y te digo, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo tengo un problema con confianza increíblemente. Pero yo sí tengo estándares. Y si yo noto que la persona no puede llegar a ese estándar, yo he aprendido a no molestarme con esa persona. Simplemente sé que está ahí. Mira, mi papá me dio un consejo y yo lo he llevado en el corazón hasta el día de hoy y me ha ayudado mucho como hombre. Mi papá me dice, cuando prestes dinero y la gente no te lo devuelva, no lo reclames. Aunque hayas prestado lo que no tenías disponible. Te voy a decir por qué, me dice él. Porque ya tú vas a saber el valor que tiene esa persona. Prestaste Exacto. $500. No te lo devolvieron. Eso es lo que vale, $500. Prestaste Justamente. $2,000. No te lo devolvieron. Eso es lo que vale, $2,000. Si la persona algún día se arrepiente de corazón, no va a venir y decirme, oye, ese, perdóname, yo te robé $2,000, eso estuvo más de mi parte, yo quiero pedirte disculpas. Eso no es un perdón apropiado. Él se va a aparecer, me va a decir, Jason, mira, yo una vez te pedí prestado 2,000 y yo no te los devolví. Aquí tienes 4,000. O aquí tienes 2,000. No vamos a ponerlo como la Biblia, aunque la Biblia espera que se devuelva y hasta 7 veces más. Pero bueno, vamos a ponerlo simple. Me trae los 2,000 que yo le presté y me dice, yo verdaderamente no merezco nada de ti, merezco que pienses lo peor de mí, pero por lo menos yo quiero intentar, ¿verdad? Arreglar el mal que te he hecho. Oye, ahí en ese momento, oye, mi hermano, olvídate del pasado, como si te quedas con los $2,000, porque estoy viendo que la persona verdaderamente está acongojada y quiere arreglar su Claro, problema. Eso es un arrepentimiento genuino. Pero yo he visto a muchos que ellos, por así decir, tiran la piedra, abren la boca, dicen cosas que no tienen que decir y entonces después quieren que las cosas sean normales. Hermanos, hay heridas que causan nuestras palabras. Y sí, entonces juzgamos al que no sana. Oh, no eres cristiano. Oh, no me digas. Después que hieres una persona, lo traumatizas. Ahora la persona tiene que seguir traumatizándose, ir en contra del temor que tiene de confiar en ti. Maldito el hombre que confía en el hombre, hermanos. Si mi hermano no supo cuidar de mi confianza, de mi lealtad, de mi cariño, de mi amor, cuando estábamos a las buenas, yo no tengo por qué ahora entregarle eso de nuevo cuando la persona ha ofendido. Ahora, yo no estoy diciendo trata mal a la persona. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que madurar espiritualmente. Yo perdono a las personas, no busco venganza. Y cuando la persona regresa arrepentida, yo abro las puertas de mi corazón y hasta de mi propia casa, por tal de recibirlo o no, porque verdaderamente la persona está haciendo lo que se debe y sé que quien está habitando en ese corazón es Cristo. Y adivinen qué, yo quiero todo lo de Cristo posible que yo pueda recibir. Y como yo quiero recibir más de Cristo y veo a Cristo en esa persona, lo recibo. Pero si no veo a Cristo, yo mantengo mi distancia. Porque yo tengo que respetar a la decisión de cada uno. Y nosotros tenemos que crecer, ¿me entiendes? Y te digo, te libras de mucho dolor, de mucho sacrificio, de muchos problemas cuando tú vives tu vida de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Y tú cuidas tu vida, tú cuidas tus ojos y tu alma y tu familia y tu casa y tu esposa y tus hijos y tu hogar y tu terreno cuando tú sigues el consejo bíblico. ¿Tú me entiendes? Entonces, te digo, todavía falta mucho por lo cual aprender. Considero que en la vida uno nunca para de aprender, ni en el cielo vamos a parar de aprender. Y mientras más pruebas tengamos que pasar, sé que más paciencia vamos a tener que tener. Y la paciencia produce sabiduría y la sabiduría produce fe y conocimiento de la palabra de Dios. Y esa fe produce obras, obediencia
amor, cariño, benignidad, misericordia, etcétera, etcétera. Entonces, yo, para aquellos que se preguntan por qué las cosas no me salen bien, séte sincero. ¿Qué has hecho que no has arreglado? ¿O qué te falta por hacer que no has hecho? Sé sincero. Amén. 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 Y si estás pasando por dificultades y sufrimiento y dolor, como en el caso mío, y el caso de Carlos y muchos de ustedes, hermano, aférrate a la palabra, olvídate de los demás. Si el hermano no te quiere dar amor, no te pongas a decir que no son cristianos, que no. Eres tú el que no eres cristiano. Cuando te pones a juzgar y a criticar al otro. Hay que seguir adelante, hermanos. Hay que seguir adelante. Solamente el que tiene a Cristo en el corazón va a poder dar a Cristo. El que no tiene a Cristo no va a poder dar a Cristo. Así que asegurémonos nosotros de ser los que tenemos a Cristo para dar a Cristo desde el corazón. ¿Oíste? Amén. Amén. Yesser. Así que muy bien. Sigamos firmes, firmes de adelante. Muy bien, Yesser. Pues muchas gracias por dar tu testimonio. Yo como gran amigo que somos ya lo conocía casi todo. Hay detallitos que no conocía. Y Sí. gracias por compartir este testimonio con los hermanos. Creo que va a ser de gran bendición. Amén. Y nada, pues tendremos otro videíto. Tenemos otro videíto que hablaremos sobre la salida al campo, o sea, la salida de la ciudad hacia el campo Amén. de la familia Alejo. Así que bueno, y que te vaya bien, Jesse. Creo que pasado mañana es que salís para la campaña de, Lake no City. recuerdo el lugar, Lake Sí, City. para Lake City. Para allá vamos. Muy bien. Vamos a ver si el Señor permite que podamos seguir avanzando la obra y hay mucho trabajo que hacer y bueno, pues confiamos en el Señor. Dios va Muy proveyendo, bien, va abriendo puertas y va cerrando puertas. Dios también cierra puertas, ¿oíste? claro. Es otra cosa, Dios también cierra puertas. Así que bueno, Muy bien, Yesser. Pues nada, pues finalizamos aquí. Como digo, amén, yo sé que será de gran bendición para hermanos este testimonio. Y amén. nos vemos en otro videíto y seguimos adelante, Yesser.